momento. Inclinamos el rostro y dejemos que la palabra de Dios ministre a nuestras vidas. Abra el corazón para que la palabra de Dios le hable. Disponga su mente para que mientras la palabra de Dios habla al corazón, su mente pueda entender, pueda comprender el propósito de Dios para su vida, para la vida de los suyos, y que usted pueda responder en esta noche a la palabra del Señor. Padre, gracias por esta hermosa reunión que estamos disfrutando plenamente. Gracias, Dios, por este tiempo lindo que nos has regalado. Gracias, Señor, porque en medio de la experiencia, todo honor, toda gloria, toda la alabanza la dedicamos solo a ti. Tú, Señor, eres quien la mereces. En esta hora te rogamos que de manera especial uses a tu siervo, Padre amado, en la exposición de tu palabra, y que esta palabra corra libremente a través de nuestros sistemas auditivos y pueda hacer la obra para lo cual tú la has enviado. Ayúdanos no solo a oírla, ayúdanos para que con determinación podamos en esta noche, buen Señor, ponerla en práctica. Que podamos comprometernos contigo en esta noche y decirte: lo que tú me pidas, eso te daré. Lo que tú me requieras, eso haré, Señor, con tal de honrarte. En el nombre de Jesucristo, Rey y Señor. Amén. Amén. En esta noche nos acompaña el reverendo Navajo. Le conocí en España hace cerca de unos 10 años atrás. Tuvo la oportunidad de estar con nosotros hace un par de años, pero ese domingo yo no estaba. Y por poco en esta ocasión tampoco lo iba a escuchar porque habíamos pautado para el domingo anterior y yo estaba en la iglesia del Calvario del pastor Dino González. Sin embargo, hubo que hacer un arreglo y yo bendije al Señor, porque entonces en esta noche le puedo escuchar. El pastor Navajo con nosotros. Muchísimas gracias, pastor, pastores. Me siento de verdad honrado de poder estar compartiendo este tiempo con ustedes. Wow, tremendas voces, pero no eran solo buenas voces. Era buena música, era buena adoración y era buen humor también. Un compendio así definitivamente conmueve el corazón de cualquiera y doy gracias a Dios de que llegué. Si eso ha sido el cierre de algo, el mundo se va a perder algo interesante. Consideren el ofrecimiento que el pastor extendía, de verdad, porque creo que hay algo muy bonito ahí. Hay algo hermoso. Es la cuarta vez que estoy en esta hermosa isla y amenazo con volver, porque hay algo aquí que a uno le hace sentir bien, le hace sentir como en casa. Hay una belleza impresionante en el ambiente natural, pero es que su gente es más bella todavía. Así que gracias por hacernos sentir tan bien. Hoy es el día número 15 desde que llegué de España. Ha sido un tiempo intenso, pero definitivamente bendecido. Hemos estado combinando ministración con promoción en los medios a causa del último libro que publiqué con Grupo Nelson, y hemos podido aprovechar momentos para todo. Pero casi cada tarde hubo un tiempo de oasis espiritual en algunas de las deliciosas congregaciones que llenan este país. Allí me sentí tan cerca del cielo que después de un día agotador de medios de comunicación, donde a veces nos recogían a las 6 de la mañana y nos dejaban a las 6 de la tarde, uno estaba anhelando llegar a ese recinto sagrado donde el tiempo se para, donde el cielo se acerca
y donde nuestra vida es transformada y renovada, como en esta tarde. Mañana volvemos a España y vuelvo con una sensación. En momentos así se mezclan las sensaciones, diferentes sentimientos entre los que prevalece un sentido de gratitud a Dios por lo vivido, de gratitud a Dios por haber conocido mejor a su pueblo en este lugar y de gratitud porque volveremos a ver a nuestras hijas. Kerit, de 28 años, envía sus saludos. Miriam, de 22 años, también los manda. Mi nietecita Emma, de 11 meses, si pudiera diría, dales un abrazo de mi parte. Y miren, me queda algo más, no sé si hacerlo o no hacerlo. Ellos insisten cada vez que vengo. Me refiero a mis yernos. Ellos dicen también, salúdales de mi parte. Jonathan y David, así se llaman los dos. Envía nuestros saludos. Miren, yo no quiero cargarles con más de lo que puedan llevar. Si ustedes se ven con fuerzas, cúbranse con la sangre de Cristo y reciban saludos de mis yernos también, de David y de Jonathan. Ellos mandan su cariño. Son buenas personas, pero son mis yernos. Yo pensé en sorprenderles con un buen plato de paella valenciana. Pero ¿qué hago allí con paella de arroz, teniendo ustedes aquí su arroz con habichuelas? Hubiera quedado muy mal. Pensé también en decir, bueno, un gazpacho andaluz o un cocido madrileño. Pero ¿qué hace un gazpacho andaluz delante de un buen mofongo? O un cocido madrileño delante de unos tostones. Estaba en franca desventaja, así que desestimé la idea. Pero hay algo que traje de España, alguien a quien traje de España, y ahí sí, esto no tiene comparación. Me siento honrado, agradecido y feliz de que mi esposa me acompaña. Y no puedo privarles de que ella les salude, por favor. Así que, Gene... Ella va a saludar y nos va a dirigir en la lectura de la palabra que nos ocupará esta tarde. Esto también es una voz dulce, lo van a ver. Gracias. Efectivamente, estamos muy agradecidos a Dios. El tiempo ya se acaba, mañana partimos para España, pero ha sido un tiempo tan bendecido, tan delicioso. Hemos tenido experiencias tan inmensas y tan fuertes con el Señor en diversas áreas, que vamos agradecidos a Dios, entendiendo que hemos cumplido una misión, que el propósito que traíamos al compartir con ustedes ha sido cumplido y sobre todo nosotros hemos hecho nuestra labor, pero en todo Dios es honrado y glorificado. Y ahí es que descansamos y nos sentimos con una misión cumplida y con ilusión y con fuerzas de volver a retomar lo que Dios tiene para nosotros en este tiempo. Así es que les amamos, nos sentimos como en casa y deseamos que Dios siga bendiciendo y que el propósito de Dios se pueda cumplir en sus vidas, en esta iglesia y en las nuestras. Así es que deseamos que en esta tarde Dios también pueda bendecirnos a través de su palabra. Pues miren, la porción que vamos a leer y que yo les invito, si pueden, a que lean con nosotros. Yo les ruego que abran sus Biblias o que prendan sus Biblias, porque probablemente las traen en el iPad o en la tableta. Vamos a leer la porción de la palabra de Dios. Es un texto amplio, pero poderoso. Es un pasaje que seguramente han leído en otras ocasiones, pero les aseguro, vale la pena leerlo una vez más. Yo les convoco que nos reunamos en Génesis capítulo 22. Un pasaje en la vida de Abraham. Génesis capítulo 22, a partir del primer versículo, leemos un momento crucial en la vida de Abraham. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros.
Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: «Padre mío». Y él respondió: «Heme aquí mi hijo». Y él dijo: «He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto?». Y respondió Abraham: «Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío». E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: «Abraham, Abraham». Y él respondió: «Heme aquí». Y dijo: «No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único». Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero, trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: «Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz». Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba, y habitó Abraham en Beerseba. Amén. Amén, muchísimas gracias. Es un momento duro, no es un pasaje definitivamente romántico, sino que es un pasaje que desborda adversidad, prueba, dolor y estoy convencido de que también lágrimas. Estoy seguro de que ni antes ni después de este momento Abraham enfrentó una prueba tan difícil como esta. Abraham era un hombre de altar. Abraham vivía pegado a un altar. Llegaba a un lugar y lo primero, casi con urgencia, con prisa, se daba cuenta de que lo primero que tenía que hacer era levantar un altar a Dios. Era un hombre de altar. Pero estoy seguro de que nunca, jamás edificó un altar tan difícil como este, sobre el que habría de sacrificar, de entregar a su propio hijo. La misión que Dios encomendó a Abraham fue durísima. Y yo me pregunto, ¿a qué jugaba Dios con Abraham? Cuidado, Dios no jugaba con Abraham. Dios jamás utiliza al ser humano como juguete. Dios no jugaba con Abraham. Dios estaba probando, formando a Abraham. Porque Dios tenía planes, y planes poderosos para Abraham. Y del mismo modo que cuando una columna va a ser utilizada para levantar un gran edificio, esa columna tiene que ser probada bajo gran presión. Y cuanto más grande sea el edificio a sostener, más peso habrá que poner primero sobre la columna. Del mismo modo que el oro más fino se purifica con fuego, de la misma manera que la vasija que ha de ser útil tiene que pasar inevitablemente por el proceso del horno. Así, cuando una persona va a ser usada por Dios, primero es probada. Y hay algo impresionante. ¿Saben? El pasaje que leyó y que leímos todos comienza diciendo: después de estas cosas probó Dios a Abraham. Probó Dios a Abraham. ¿Saben cómo leen los hebreos este texto? Los hebreos no leen probó Dios a Abraham, sino que ellos leen levantó Dios a Abraham. Porque se dieron cuenta de que ese valle profundo, esa lucha y adversidad durísima, no sirvió para otra cosa sino para catapultar
a Abraham a lo alto del propósito de Dios. Él pasó por la prueba más baja, pero de allí fue promocionado, fue levantado a un lugar de referencia, a un lugar verdaderamente relevante. Hay algo en las pruebas que solo ocurre en las pruebas que Dios envía. Y es que esas pruebas jamás nos matan, siempre nos hacen más fuertes. El proceso de Dios con nuestra vida puede ser a veces duro, a veces incomprensible, pero jamás inútil. Su proceso no es nunca para destruirnos, siempre es para construirnos. Y todos aquellos que han pasado por la mano del bendito alfarero, y a veces bajo los pies del alfarero, porque el barro hay que adobarlo con los pies antes de moldearlo con las manos. Quienes han pasado por ese proceso son hoy hombres y mujeres que dejan una huella, que marcan una diferencia, porque el proceso de Dios es un sello en nuestras vidas. ¿Saben? 2 veces le apareció Dios a Abraham con la promesa. Dice Génesis capítulo 15, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, así será tu descendencia. Y la segunda vez, Génesis 17, versículo 4, mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. 2 veces recibió Abraham la promesa. ¿Y saben algo? 2 veces tuvo que enfrentar a Abraham la gran prueba. La primera prueba la recibe cuando Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Sal de tu tierra, le dice, de tu parentela y de la casa de tu padre. 2 promesas, 2 pruebas. En esta primera prueba, Dios le dice, sal de la casa de tu padre. Él quería ver si Abraham amaba a Dios más que a su padre. Ahora, en esta segunda prueba, Dios le pide a su hijo. Dios quiere ver si Abraham ama a Dios más que a su hijo. Porque Dios tenía planes tan poderosos, tan gloriosos con Abraham. Cuando Dios ha determinado poner el peso de su gloria sobre una vida, primero mira si esa vida es capaz de soportar el peso. La gloria de Dios pesa tanto que solo puede llevarse sobre las rodillas. Y hay situaciones que definitivamente nos lanzan sobre las rodillas. Situaciones que parecen rompernos, pero no nos rompen, sino que nos levantan. Miren, hay algo tan hermoso en introducir esta prueba de Abraham en el laboratorio, en diseccionarla para analizarla. Uno descubre riquezas tan grandes. Por ejemplo, ¿cómo responde la fe? Porque el título del mensaje en esta tarde es este. Eso se llama fe. Eso se llama fe. Y lo primero es ver cómo responde la fe. Dice la palabra que Dios llama a Abraham, Abraham, Abraham. Y Abraham responde, ¿alguien lo recuerda? ¿Cómo es? Heme aquí. Pero saben, el hebreo es un idioma riquísimo, como lo es el griego. El hebreo es un idioma que no redacta frases, sino que pinta cuadros con las palabras. Abraham tenía 10 opciones diferentes para responder al llamado de Dios. Podría haberle dicho, dime, o ¿qué quieres, Señor? 10 opciones diferentes, pero la palabra que Abraham elige es la palabra hebrea Hineni. Y esa palabra que nuestra Biblia traduce como heme aquí, es la palabra que concentra todo el compromiso de una respuesta. Esa palabra que él usa para responder a Dios cuando Dios le llama, significa, dejo cualquier cosa que me distraiga, abro mi mente y mi corazón
y me pongo a tu servicio, aquí y ahora, en cuerpo, alma y espíritu. Vaya, pues Sereme aquí tiene un contenido intenso. No había ninguna otra respuesta que le pudiera comprometer más. Eso es decir, Dios, lo dejo todo, dejo a todos y me quedo contigo, para lo que tú quieras, aquí y ahora. Y bien que se lo tomó en serio Dios, porque a partir de ahí Dios comienza a redactar la prueba que Abraham enfrentó. Podríamos resumirla en una expresión: dolor atroz. Eso no era un arañazo, era un desgarrón en el alma. Una orden concreta y muy dura, que fue además endureciéndose con frases de acero. Dios, al desarrollar su plan, va cerrando el círculo. Toma ahora a tu hijo, una frase. Tu único, otra frase. Isaac, a quien amas. ¿Se dan cuenta? Se va cerrando el círculo hasta que dentro del círculo solo cabe Isaac. No había escapatoria. Toma ahora tu hijo. Bien, amo esto como a un hijo, te lo entrego. No, me refiero a tu único. ¿A mi único? ¿A Ismael? No. Isaac, a quien amas. Es a él a quien te estoy pidiendo. No había escapatoria posible. Era imposible esquivar la orden. No cabía la posibilidad de ofrecer otro sacrificio y decir: no te entendí bien. Pero Isaac, de verdad, vamos a ver, miremos a Isaac. ¿Qué representaba Isaac? Isaac era el hijo de la promesa, era el único. La promesa era: serás padre de multitudes. Con Isaac moría la promesa, moría el proyecto. ¿Te ha ocurrido alguna vez? ¿Te ha pasado alguna vez que tienes un proyecto en el que enfocas todas tus ilusiones? El proyecto de un empleo, el proyecto de una boda, el proyecto de un hijo. Allí enfocas todo tu futuro y de repente tu proyecto se hace pedazos como si fuera de cristal. ¿Qué significa Isaac? Isaac significa: Dios me hizo reír. Muriendo Isaac, moriría su risa, moriría su alegría. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Te ha ocurrido alguna vez que encendidas era primavera y de repente se apagan las luces? Tus esperanzas, tus sueños, tu provisión, tu salud, tu matrimonio, tu empleo, se viene abajo y entierras la risa. Con él moriría su alegría. Dios le dice: vete con él a tierra de Moria. Pero eso suponía 3 días de camino. Sí, 3 días. Porque la entrega de Abraham no sería visceral, no sería en un arrebato, no sería: está bien, ahí va. No, sería una entrega meditada, calculada. Él tendría 3 días para pensar: ¿respondo a Dios o no lo hago? ¿Me vuelvo atrás o no lo hago? Él fue caminando, caminando, y Dios le dijo: ofrécelo allí en holocausto. Pero podría haber dicho: entrégalo en sacrificio. Sacrificio significa hacer algo sagrado. Podría haberlo entregado en sacrificio ofreciéndolo en el templo, como ocurrió con Samuel. Eso era hacerlo sagrado. Pero Dios le dice: en holocausto. Holocausto significa quemado totalmente, incendio total. Lo que Dios le estaba pidiendo era lo más duro que se podía pedir. Cada frase era como un bidón de gasolina
en el horno de la prueba. Pero Abraham se mantuvo ante Dios. Hermanos y hermanas, cuando llegue al cielo quiero ver a este hombre. Quiero agradecerle por haber demostrado lo que es fe, una entrega total, una entrega absoluta. La fe responde diciendo: Hineni, aquí estoy, Señor. Y esa fe reaccionó. ¿Qué fue lo que hizo inmediatamente? ¿Cómo reacciona la fe? Dice la Biblia: después de escuchar todas las instrucciones, se levantó muy de mañana. Eso significa madrugó para cumplir el plan de Dios. Pero ¿ustedes creen que durmió algo esa noche? Estoy convencido de que no. Pero se levantó bien temprano, corrió para cumplir la misión. Eso se llama fe. Tomó a 2 criados. ¿No le recuerda esto a Jesús en Getsemaní? Cuando estaba en el momento de la prueba más dura, Él tomó a algunos que pudieran orar por Él y acompañarle. Pero el último tramo lo hizo a solas. Dejó a los criados y tomó solamente a su hijo, a Isaac, y se encaminó a Moria, él solo. Saben, hay tramos del camino en los que solo cabe una persona. Momentos en los cuales nos apartamos en medio de la prueba, cara a cara con Dios, a solas con Dios. Comenzó a preparar el altar. Colocó la leña, ató a su hijo, colocó a su hijo. Miren, tengo dificultades hasta para explicar esto. Las tengo porque soy padre. Tengo dificultades para meterme en las sandalias de Abraham, para pisar la tierra que estaba pisando Abraham. En algún momento los ojos de Abraham tuvieron que encontrarse con los de su hijo. En algún momento Abraham tuvo que levantar la mirada al cielo y decir: Dios, ¿no te importa? ¿Alguna vez le has preguntado eso a Dios? Yo lo he hecho muchas veces. Momentos en los que, a causa de la prueba, sintiendo que el barco de mi vida estaba enfrentando un mar encrespado que parecía tragarme, he mirado al cielo y he dicho: Dios, ¿no te importa? Como dijeron los discípulos, ¿no te importa que perecemos? Y sabéis, a veces el mar no se ha parado inmediatamente. A veces la barca ha seguido siendo sacudida por las olas, pero siempre, siempre he podido escuchar la voz de Dios que respondía: que si no me importa, mira, me decía, no hay nada en el mundo que me importe más que tú. No hay nada en el mundo que me importe más que lo que a ti te ocurre. Pero lo que está ocurriendo tiene que ocurrir. Desconozco muchísimas cosas de Dios, pero hay un par de ellas que son convicciones firmes. Primero, Dios es absolutamente amor, y eso le impide permitir que suframos ni un instante más de lo estrictamente necesario. Y Dios es absolutamente sabio, y eso le impide equivocarse nunca, ni en el más mínimo detalle, en aquello que permite que vivamos. Había dejado a los 2 criados, Abraham. Había enfrentado la prueba él solo con su hijo. Dije solo, ni un solo instante. La mirada de Dios estaba siempre sobre su siervo, porque Dios nos acompaña en los momentos de paz, pero nos abraza en los momentos de adversidad. Jamás está tan cerca de nosotros como cuando sufrimos. Dios miraba a Abraham, le miraba constantemente, y en el momento preciso, los labios de Dios, la boca de Dios vuelve a pronunciar su nombre: Abraham, Abraham. ¿Y qué responde Abraham?
¿Qué dice la segunda vez? Ahí está. La segunda vez que Dios llama a Abraham, Él elige la misma, exactamente la misma expresión. Había 10 opciones diferentes. Abraham tenía que estar nervioso. Aun cuando su hijo no muriera, su hijo recordaría ese escenario toda la vida. Abraham tenía que estar casi enfadado con Dios. Podría haberle dicho, ¿qué quieres? ¿Ahora qué? Pero él responde, Hineni, Hineni. No me pidan que les explique esto. Nos lo tendrá que explicar Él cuando lleguemos. Porque aún en el corazón de la prueba, en el horno más profundo, Él dice, dejo cualquier cosa que me distraiga. Abro mi mente y mi corazón y me pongo a tu servicio aquí y ahora, en cuerpo, alma y espíritu. Eso se llama fe. Eso se llama fidelidad. Eso se llama adorar cuando todo te invita a maldecir. Eso se llama cantar bajo la lluvia. Fe no es esperar a que pase la tormenta. Fe es aprender a adorar bajo la lluvia. Eso fue lo que hizo Abraham. Adoró. ¿Saben? Génesis 22:5 dice lo siguiente: el muchacho y yo iremos hasta allí y adoraremos. ¿Qué iba a hacer Abraham? Recuérdenmelo, por favor. ¿Qué iba a hacer Abraham en Moria? Holocausto. ¿Cómo llamó Abraham a ese hecho? Adoración. En Génesis 22:5 es la primera vez que en la Biblia aparece la palabra adorar. Es la primera vez que la palabra adorar aparece en la Biblia. Y aparece esa palabra adoración envuelta en lágrimas, envuelta en dolor, envuelta en adversidad. ¿Saben lo que es esto? Esto es tomar las ruinas de una vida y convertirlas en altar de adoración. Quien logra hacer eso, glorifica a Dios de una manera tremenda. Quien logra hacer eso, avergüenza al diablo de una manera tremenda. Adorar, la primera vez que aparece es en medio del dolor. Pero hay gente que sigue adorando en medio del dolor, que sigue levantando la mano abierta cuando todo le invita a levantar el puño cerrado. Hay personas a quienes la prueba les endulza definitivamente. Miren, hace unas semanas tuve la oportunidad de acudir a un acto en el Senado español, la Cámara de los Legisladores de España. El acto era una conmemoración del Día del Holocausto nazi. Quería conmemorarse esa lacra en la historia para que jamás se repita. La conmemoración fue emotiva. No podré nunca olvidar a ese coro de 120 voces, todos niños, que cantaban el Salmo 23. No podré nunca olvidar el protocolo y la majestuosidad del acto. El presidente del Senado, el ministro de Asuntos Exteriores, diferentes ministros del gobierno español. Pero si hay algo a lo que jamás podré olvidar fue lo siguiente. Delante había una especie de candelabro. El ministro del Senado, el presidente del Senado, nombraba a alguien, pronunciaba un nombre. El coro de los niños cantaba el Salmo 23. Y de entre el auditorio se levantaba una persona, aquella que había sido nombrada. Mientras que la persona se aproximaba, el presidente del Senado daba detalles. Presa en el campo de concentración de Auschwitz durante 7 años. El ancianito se acercaba apoyado en 2 personas que le ayudaban a caminar. Se acercaba al estrado para encender una lámpara, una vela, pero antes de hacerlo, nos miró a todos. ¿Cómo podría yo describir esa mirada? ¿Cómo podría yo describir la mirada de ese anciano que había sido injustamente torturado durante 7 años? ¿Cómo? Era néctar puro. Nos acarició con la seda de sus ojos. Nos miró, se tomó su tiempo
nos sonrió, encendió la vela y se sentó. El coro seguía cantando el Salmo 23. El presidente del Senado nombró ahora a una mujer. Y mientras ella se acercaba ayudada por 2 personas, el presidente daba detalles. Su marido murió en el campo de Dachau. 3 hijos suyos murieron en Auschwitz. Ella se detuvo, nos volvió a mirar, nos volvió a acariciar con la seda de sus ojos. Sonrió, créanlo por favor. Encendió la luz y se sentó. Y yo lloraba. Lloraba quebrantado al descubrir que hay personas a quienes las pruebas les amargan, pero hay otros a quienes, lejos de amargarles, les convierten en néctar. Viktor Frankl, superviviente también de varios campos de concentración, dijo: no podemos elegir lo que nos tocará enfrentar, pero sí podemos decidir con qué actitud vamos a enfrentarlo. Y eso es lo que marca la diferencia. Levantó Dios a Abraham. La prueba es para levantar tu vida, créelo. Déjenme contar a modo de testimonio que en estos días tuvimos el privilegio de visitar el Tribunal Supremo de esta nación. Fue un impresionante honor cuando nos recibieron algunos de los 9 jueces de este tribunal. La razón: había llegado a sus manos el libro Lunes con mi viejo pastor. Me llamaron para compartirme que habían sido bendecidos y edificados con ese libro. En una publicación de estos días, uno de los legisladores, Carlos Johnny Pérez, decía que los libros que ahora están bendiciendo su vida eran la Biblia y Lunes con mi viejo pastor. Yo me sentía conmovido por esto, pero saben, pocos conocen que cuando yo escribí ese libro, estaba en la prueba más profunda que jamás he enfrentado en mis 48, me quité un año, 49. Yo lo iba a dejar ahí, pero ella me miró y dijo: cuidado, 49 años. Miren, cuando escribí ese libro, Lunes con mi viejo pastor, yo estaba convencido, no es que sospechara, no es que me imaginara, estaba seguro de que mi tiempo de ministerio había terminado. Había algo que me impedía seguir adelante, una carga difícil de explicar e imposible de sufrir, una sensación de levantarme por la mañana sin fuerzas. Pensar en predicar en el púlpito me estremecía. Ni siquiera ponerme a dar consejo a algunos de los hermanos. Daba consejos porque el cerebro funcionaba, pero me sentía tan seco. Estaba seguro de que había llegado al límite. Dios me honró, me bendijo, me ayudó con 2 poderosos salvavidas. El primero, su gracia. Su gracia, que es un salvavidas infalible en el mar que nos traga. Y el segundo, mi esposa. Esta mujer se pegó a mí como una segunda piel. Puso su mano en la mía, puso sus ojos en los míos y me dijo: estés donde estés y estés como estés, yo estoy a tu lado. Eso es una honra y una bendición. Jóvenes, calculad bien con quién os casáis. No hay decisión más importante que elegir con quién pasaré la eternidad. Pero después de esa, la más importante es con quién compartiré aquí mi vida. Yo le dije: no tengo fuerzas para seguir. No puedo más. Ella me dijo: tomes la decisión que tomes, yo estaré a tu lado. Pero, ¿por qué no? ¿Por qué no vas antes de abandonar? ¿Por qué no vas a beber de la sabiduría de viejos pastores? De los que ya han recorrido el camino que tú estás recorriendo, de los que han visitado el valle que tú estás pisando. ¿Por qué no? Ese consejo, y sobre todo acatar ese consejo, me salvó la vida. Comencé a beber de la sabiduría del viejo pastor, de viejos pastores. Eso me sanó,
Y luego recuerdo que me arrodillaba y escribía, y escribía. Escribía y lloraba. En cuántas partes ese manuscrito está empapado en las lágrimas que derramé. Hubo páginas que no las escribí con tinta, sino con la sangre que brotaba de las heridas del alma. Escribía y escribía. Y salió el libro al mercado. No pasaron ni 3 semanas cuando comienzo a recibir cartas de todos los lugares del mundo que me hablaban de hombres y mujeres que iban a abandonar, que iban a dejarlo todo. Y ellos me decían: tu viejo pastor me ha salvado. Pensaba dejar la iglesia, pero tu viejo pastor me ha hecho seguir ahí. Recibo noticias de la editorial. Se traduce a un idioma y a otro y a otro y a otro. Recibo noticias de una empresa que compra los derechos para convertirlo en audiolibro. Recibo la noticia de que está entrando en estamentos oficiales y políticos. Y cada vez que recibo una noticia de esas, yo me quebranto y digo: Dios, esta prueba me iba a matar, pero finalmente esta prueba ha levantado tu nombre en alto. Ha levantado tu nombre en alto, Señor. Y mira, los escritores decimos que los libros son como hijos. A veces los escritores tenemos partos difíciles. Lunes con mi viejo pastor y la segunda parte de ese libro, Todo es por gracia, fueron partos difíciles. El cincel de Dios fue otro libro que escribí en una profunda dolencia física. Solo podía mover la mano. Estaba paralizado por una lesión en la columna vertebral que me llevó 3 veces al quirófano. Pensar en caminar era un sueño, pero en medio de ese dolor escribí. Y ese libro llega a hospitales y llega a geriátricos. Querido hermano y hermana, llega a personas que están sufriendo y me dicen: ¿cómo puedes comprender mi dolor? Y yo les puedo decir: porque yo sentí lo que tú sientes. Cuando Dios quiere levantar a alguien para hacer de él un instrumento de consolación, cuando Dios va a usar a alguien para enjugar las lágrimas de otros, le hace practicar con las propias. Dios no goza con nuestro dolor. Dios llora con nuestro dolor. Pero Él sabe que es totalmente necesario. ¿Quién puede comprender al que sufre sino el que ha sufrido? Es necesario dolor para conocer al que sana el dolor. Es necesario. Y dice la palabra, con lo que concluyo, que inmediatamente después de eso, después de que Él responde otra vez Hineni, después de que Él dice: Señor, lo que te dije antes te lo digo ahora, la respuesta es definitiva, definitiva. Dios le dice: por cuanto has hecho esto, por cuanto no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Miren, por cuanto hiciste eso, por cuanto fuiste fiel, te bendeciré. Es decir, bendición para ti. Pero por cuanto hiciste eso, tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Es decir, bendición para tu descendencia. Por tu acto de fe, no solo tú vas a ser bendecido, tus hijos, tus nietos, alcanzará. Y por cuanto hiciste esto, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Se dan cuenta del alcance de esta bendición? Un hombre que soporta la prueba con fe es bendecido, los suyos son bendecidos y las naciones son bendecidas. Dios no hace nada con nadie hasta que no lo ha reducido a nada. Pero cuando ha llegado el grano de trigo a caer en tierra y morir, eso lleva mucho fruto. El mundo es bendecido por hombres y mujeres que pagan el precio. ¿Cuántos días estuvo caminando Abraham hasta Moria? ¿Recuerdan? 3. El 3 representa la perfecta prueba. ¿Dónde terminó Abraham según leímos todos? En Beerseba.
¿Saben qué significa Beerseba? 7 pozos. El 7 es el número que representa la perfecta bendición. Quien recorre la perfecta prueba termina en la perfecta bendición. Dios no es deudor de nadie. Dios honra la fe. La fe glorifica a Dios y avergüenza al diablo. Y en esta noche estoy seguro de que aquí hay hombres y mujeres que, como Abraham, están en su Moria particular. Estoy seguro de que lo saben, pero en Moria era una cordillera. ¿Saben cómo se llamaba otro de los montes de Moria? En la misma cordillera donde Abraham levantó ese altar, otro de los montes que había allí, que hay allí, se llama Gólgota. Moria fue un altar en el que se ofreció un sacrificio, pero Gólgota fue el lugar, el altar donde se ofreció el sacrificio supremo. Él culminó, completó el sacrificio, no lo dejó a medias y lo hizo para ti, para mí, para nuestra bendición. Oremos, por favor, por hombres y mujeres como Abraham, por hombres y mujeres que recorren los 3 días hasta el final, que no regatean, que no negocian contigo, que corren para cumplir tu compromiso, tu pacto, tu orden. Hoy yo quiero rogarte fortalezca sus vidas. Y en este momento sagrado, mientras estamos con nuestros ojos cerrados, yo quisiera preguntar, tal vez hay alguien que está en su Moria particular y que está diciendo: necesito fuerzas para seguir recorriendo ese camino. Están faltando mis fuerzas. Quiero cumplir el mandato de Dios, pero estoy pasándolo tan mal. Necesitaría escuchar su voz, saber que Él me está mirando, sentir su brazo sobre mi hombro. Yo creo que hoy Dios está aquí para renovar fuerzas, para renovar tus fuerzas. Si tú necesitas que oremos por ti, allá donde estás, levanta tu mano, por favor. En ese gesto yo entenderé, Dios verá también que hay personas que necesitan escuchar esa voz: Abraham, Abraham, estoy aquí. Dios bendiga esas manos. Dios bendiga los corazones que representan esas manos. Dios los bendiga. Jesús, gracias. Mientras tenemos este fondo de adoración musical, yo, con el permiso del pastor, pido un momento, un instante, si nos podemos poner en pie para... Y me atrevo a invitar a aquellas personas que levantaron su mano. ¿Por qué no te aproximas un momento a este altar? No nos va a tomar demasiado tiempo. Pero mira, al recorrer este pasillo,